Hola a todos y todas, estamos otra vez aquí con una entrevista de Docentes Gamificando. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Domínguez y después de un tiempo sin haber tenido entrevistas, estamos hoy para darlo todo con este gran docente. Muchas gracias. También me acompaña como siempre Sara Hola a todos, y ya estamos listos bienvenidísimos de para empezar. vuelta. Ya estamos con el nuevo segundo trimestre, con fuerza, hemos cargado pilas y aunque las adversidades sean enormes, aquí estamos para dar lo mejor de nosotros mismos. Tenemos el gusto de presentaros a Rafael Domínguez, como decía Iñaki, que él trabaja en el CEIP Oromana. Está en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Bienvenido. Hola, muchas gracias, bien hallado. Muchísimas gracias, un orgullo estar aquí. Mucho gusto tenerte en la entrevista y mucho gusto también tenerte dentro de nuestro grupo de Docentes Gamificando, que ha sido una de las últimas incorporaciones y que como siempre estamos abiertos a que cualquier persona que quiera colaborar se una y un gusto poder contar contigo. Muy feliz. Eso es, y bienvenido sea. Pues comenzamos con la primera. Cuéntanos por qué eres docente o qué te llevó a ser. Pues es posible que la influencia de que mi madre también fuera maestra haya tenido bastante peso en la decisión, pero sí que es algo que no sé, como que he sentido siempre. Y a veces no siempre por algo bueno, porque de hecho antes de ser maestro era estudiante de ingeniería informática. Digo estudiante porque no llegué nunca a terminar la carrera, pero sí que avancé y avancé a base de trompicones y a veces mucha frustración. Y yo no entendía por qué, porque yo hablaba con mis compañeros, nos reuníamos en grupos, estudiaban y muchas veces era como, ¡guau! Y yo resolvía las cosas, las explicaba, y ellos súper bien, o en la puerta del examen, ¿no? Dicen que va a caer, pues mira, tienes que hacer tal, y después a mí no me iba tan bien y a ellos le iba de lujo. Yo decía, pero bueno, que soy fantástico explicando, pero malísimo haciendo yo las cosas tal. Y tenía un poco ahí siempre esa espinita, ¿no? Siempre me gustó enseñar, siempre que tenía oportunidad, pues trabajar en un aula matinal, en un tal. Siempre he buscado algo así relacionado con los niños y eso. Y en mi etapa de informático, siempre igual, ¿no? Yo buscando el camino me quiero dedicar a la formación, me quiero dedicar a la parte de cliente, enseñarles las cosas, tal. Eso es lo que a mí más me apasionaba. No terminaba de dirigir mi carrera por ahí. Y al final, no sé por qué, tenía la cosa dentro de, no, yo quiero ser educador, yo quiero ser educador, yo quiero ser educador. Estuve así años luchando contra esa idea un poco también, porque como que había decidido una idea y uno tiene que seguir por ahí. Y bueno, de hecho no tienes que seguir por ahí. Tenía 20 y tantos años y me mudaba a vivir solo y todo, y aún así dije, no puedo. Y me cambié, hice magisterio y soy la persona más feliz que podía imaginar ser esos años, la verdad, disfrutando Y muchísimo. ahora por fin lo has conseguido, ya por fin logras ser maestro, pero ¿te ves ejerciendo como docente durante toda tu vida? La verdad que sí. Lo que no sé exactamente si seguiré siendo siempre maestro de primaria, porque a pesar de que me encanta, es verdad que soy una persona bastante inquieta y como poco lo compatibilizaré. Bueno, de hecho a la vista está. También llevo bastante tiempo luchando con la idea de, no, venga, céntrate en esto tal y no sé qué, y estudia y tu plaza y no sé cuánto, pero al final siempre tengo que estar haciendo algo. Y no descarto, me encantaría algún día dar el salto a la universidad y trabajar con otro tipo de edades, otro tipo de experiencias, incluso formación de formadores me apasiona, me encanta trabajar con profesores e intercambiar ideas, ya no tanto por, mi visión de educación no es tanto de transmitir conocimiento, sino de conectar personas y que el conocimiento fluya y crezca y se propague y eso con los educadores es una maravilla. Trabajar con gente como vosotros, intercambiar ideas continuamente y hacer proyectos es apasionante, eso me encanta y eso se lo seguiré haciendo toda la vida, me encanta. Bueno, ya que eres un profe de retos y te apasionan los retos, tanto en la profesión como en la vida, vamos con el primero. Quiero que me digas la primera palabra que te venga a la mente cuando oigas los siguientes términos. ¿Vale? Muy bien. Vamos con la primera. Gamificación. Diseño, diseño. Aprendizaje. Aprendizaje yo lo veo como un viaje. Después si queréis os explico más. Lo que quieras, ¿sí? Sí, me parece que uno tiene que ir viajando siempre. Un viaje sirve para descubrir, un viaje sirve para disfrutar, un viaje sirve para explorar, conocerse a uno mismo, conocer otras realidades, otras culturas. Y creo que yo había pensado, se me ha venido también vida, pero creo que no, viaje, porque creo que uno deja de aprender cuando se encierra, cuando se encierra. Siempre hay oportunidades de aprender, todo, en todo momento y sobre todo. Pero creo que uno dice ya no estoy aprendiendo nada cuando uno se ha encerrado.
Y creo que uno tiene que siempre viajar con la mente. Ahora que estamos en estos periodos de confinamiento, incluso hemos descubierto que se puede viajar a muchísimos sitios, incluso sin salir de casa, y que tenemos esa necesidad. Muchos están descubriendo que tienen la necesidad de seguir descubriendo. Y dice, mira, pues todas esas oportunidades que tenías antes, pues ahora cuando volvamos todos a salir a la calle, algún día, ¿no? Más tranquilidad, busca eso, busca descubrir y viajar y seguir aprendiendo. ¿Y tu alumnado? Mi alumnado yo creo que es el futuro y como tal lo respeto profundamente y tengo una responsabilidad enorme. ¿Y los docentes? Los docentes son inspiración. Y tengo ahí, por ahí una cita siempre guardada, ¿no? De que yo soy el elemento definitivo de mi clase, yo soy el clima de mi clase, puedo escalar o desescalar cualquier circunstancia, puedo ser una herramienta de humillación para un alumno, incluso sin darme cuenta, o puedo ser una inspiración tremenda para ese alumno, ¿no? Y llevarlo al máximo de sus capacidades. Son el futuro. Vamos con las TIC. Las TIC creo que son puentes. Son puentes necesarios y no siempre necesariamente a través de un cable. A veces la tecnología no tiene por qué ser toda digital y creo que se nos olvida un poco también eso. Y son puentes de acceso a personas que tienen dificultades o oportunidades para quien tiene todos los recursos a su alcance, pero hay que saber dónde lleva ese puente y cómo construirlo. ¿Los libros de texto? Los libros de texto son un soporte fantástico que están ahí para ayudarnos, pero que nunca deberían ser una limitación. Y creo que muchas veces nos autoimponemos o nos imponen su uso, pero creo que son muy valiosos, creo que están muy bien cuando están bien diseñados, pero como todo, en su justa medida. Y ya la última, obligatoria de añadir, ¿qué ha supuesto para ti esto del COVID en la educación? La verdad que una preocupación tremenda y mucha incomodidad, por supuesto. No es cómodo dar clase así, no es cómodo vivir la vida que estamos viviendo con esta pandemia, pero bueno, creo que los docentes hemos demostrado una capacidad de transformación tremenda, los alumnos más, las familias también, y a pesar de todas las limitaciones que hemos tenido, a veces otras que no nos han puesto la vida nada fácil para ejercer nuestra profesión y que los chicos aprendan y disfruten, creo que ha sido una lección muy importante de responsabilidad que tenemos que asumir todos y de la importancia que tiene el invertir en educación. Y ahora en Andalucía, por ejemplo, decían, se demuestra que han mejorado los resultados académicos del primer trimestre respecto al año pasado gracias a los refuerzos que se han puesto. Bueno, pues yo espero que eso sirva para que se den cuenta de que cuando se invierte, mejoran los resultados. Y bueno, pues si tiene que servir para eso, pues que sirva para eso. Pero es un drama. Bueno, llevamos ya unas pocas semanas que nos conocemos, pero en este corto periodo de tiempo hemos estado hablando un montón. Y me has hablado un montón de muchas de las experiencias que has hecho o de cosas en las que estás trabajando. Desde Sandbox, este gran proyecto que tienes ahí, hasta otras pequeñas cosas como la aplicación del Scratch o diferentes cosas. Me gustaría que aprovechases este primer momento de la entrevista para hablarnos y comentar cuáles son las cosas que más te han gustado, de qué van estos proyectos, qué pequeños fallos has tenido y has podido salir. Cuéntanos. Fallos innumerables, pero claro, lo hace uno con la mejor intención. Yo, como te he comentado alguna vez, yo vengo del mundo de la informática y durante más de 5 años me dediqué a diseñar y a programar en una empresa importante, proyectos importantes, grandes y con responsabilidad, trabajo en equipo. Todo eso yo pensaba por un tiempo que como que ahora tengo que renunciar a esto, pero no tengo que renunciar a esto. La verdad es que mi visión de la educación, igual que hubo una transformación en el siglo XIX, ¿no? Y la educación de ahora le debe muchísimo a esa transformación, para bien y para mal, y cuesta mucho renovarla. Yo tengo una concepción un poco de esta nueva etapa de la empresa, de la industria, de la innovación y la investigación y el progreso, y trato de aplicar a mi clase, pues eso, el trabajo en equipo, los proyectos, el tener muy claro cuáles son los objetivos, evidentemente en un entorno seguro, en un entorno de prueba, de desarrollo individual y colectivo, en el que los niños se sientan que los errores son parte del proceso, lo interioricen, lo aprendan y sean conscientes de ello y de todo lo que han aprendido. Entonces, en ese contexto en el que trabajo con los niños siempre sabiendo hacia dónde vamos y qué nos falta para llegar allí, qué competencias son necesarias para llegar,
pues he disfrutado muchísimo haciendo proyectos, por ejemplo, de integración de la codificación en el aula. Cosas que yo pienso que debería ser esencial para el desarrollo de la competencia comunicativa, de la competencia matemática, del el aprender a aprender, la competencia emprendedora, todo este tipo de habilidades que son fundamentales, pero sobre todo por una cosa que para mí es crítica, que los alumnos tienen que saber qué saben, tienen que saber en qué son buenos y además tienen que saber comunicarlo. Parece fundamental en el futuro. Yo siempre les digo, imaginad que vais a una entrevista de trabajo y os encontráis con que te preguntan cosas que se te dan súper bien, pero no sabes explicar qué es lo que has hecho que sabes. Pero llega otro que sí. Claro, tienes que convencer, ¿no? Tú, por desgracia, la vida es un poco así, claro, cuando estás con niños un poquito más grandes, ¿no? Pero, pero es un poco así y a mí me da mucha pena que la gente sepa hacer millones de cosas y después no sepa explicarlas, ¿no? Y sentirse orgulloso también de ellas. Es fundamental. Entonces, bueno, pues proyectos inmersivos en los que los alumnos se sienten de verdad completamente implicados, ¿no? Ese tipo de gamificación a veces por narrativa, sobre todo en el que ellos asumen un papel de relevancia, de responsabilidad, de trabajo y dicen, bueno, pues tengo que cumplir con esto. Entonces, he trabajado mucho temas de, por ejemplo, de design thinking o de game design thinking, por ejemplo, en Dallas, en Estados Unidos, en un año, en un segundo de primaria, esos niños prácticamente no habían visto una tablet en su vida, porque además era un entorno un poco desfavorecido. Y recuerdo que organicé The Hour of Code y la hora del código con code.org. Invitamos a un profesional que vino a dar una charla, un hombre que había trabajado en IBM durante muchísimo tiempo, en Microsoft, y les preguntaba a los niños, ¿y en una tablet se pueden ver fotos? ¿Y se pueden ver vídeos? Claro, ellos a lo mejor el móvil tenían, pero nada más. Y bueno, pues esos chicos, 2 meses después, estaban haciendo un videojuego en Scratch Junior con sus tablets por equipo, 4 niños en cada tablet, y habían diseñado, ¿para quién iba el objetivo? Pues para un grupo de infantil que tiene que aprender sobre el cambio climático, que era el proyecto que teníamos entre manos. Bueno, pues todas las fases del design thinking, ¿no? El imaginar, el pensar, el prototipar, el probar, volver a rediseñar, volver a ejecutar. Magnífico. Ese tipo de proyectos me parecen totalmente apasionantes porque los niños cambian de esquema de pensamiento de una forma radical. Es como que todo el rato se les pide que haga, tienes que hacer esto, pero cuando de pronto ellos son parte de qué tenemos que hacer, qué tengo que aprender para llegar ahí, y ellos llegan a su propia conclusión de qué necesitan para llegar donde están o donde tienen que estar, me parece fabuloso. Hice otro proyecto también en un colegio sobre Sevilla, era una jornada sobre Andalucía y cada clase pues tenía una provincia y no era mi provincia además, era en Cádiz y yo elegí Sevilla, claro, y que es de donde soy. Y cada niño tenía un personaje emblemático de la historia de Sevilla. Y fue muy interesante porque ellos mismos de pronto crearon asociaciones y, pues yo convivía a la vez que tú, pues, y éramos amigos y yo te pinté a ti y tal, y firmaban los exámenes con esos nombres y tal, y bueno, y al final hicimos como una especie de museo viviente en el que entraban los padres en la clase y estaban todos los niños encima de las mesas, así, Qué guay. y así oscurito y tal, íbamos iluminando a cada niño y yo los iba presentando y hicimos como una historia y la escribimos entre todos, eran de cuarto, y en el que íbamos contando un poco desde Al-Ándalus hasta ahora, y además, bueno, además era un colegio masculino, o sea que tenemos que meter también a mujeres célebres que, claro, ellos no las representaban, pero las veneraban de alguna forma, ¿no? Hablaban de ellas, decoramos toda la clase espectacular con de todo, la familia se implicó muchísimo y claro, terminamos que me decían los niños, pero ¿cómo me iba yo a imaginar que me iba a aprender quién era el arquitecto de la Giralda? ¿Quién era tal? ¿Quién construyó esta biblioteca? ¿Quién hizo las leyendas de Sevilla? Fue espectacular, son de los proyectos más bonitos que he hecho, pero básicamente, pues, no enrollarme tampoco demasiado, esa es mi filosofía de qué es una gamificación que realmente funciona. Esa es la que los chicos construyen y se sienten totalmente parte de la historia y parte de la solución a un problema. Sobre todo eso, tienen que solucionar un problema y hay que hacerlo implicándose hasta el final, implicar a quien haga falta y es precioso. Por eso sé que me voy a dedicar a esto siempre. Rafael, me ha encantado esto del museo viviente. Me gustaría preguntarte de aquella etapa que pasaste como profesor visitante en Dallas, en Estados Unidos, ¿qué tipo de dinámicas crees que pudiste absorber y ahora actualmente has conseguido adaptar a tus clases? Pues es un sistema súper exigente y aún así
lo entiendes. Entiendes que sea una forma de vivir totalmente distinta en ese país y lo asumes. Esto que estás dando clase y de pronto te entre la superintendente del distrito con 3, 4 personas del board, ¿no? De los inversores y tal, y entren en tu clase y te quedes un poco así y le cojan cuadernos a los niños y le pregunten ¿cuál es el objetivo del día? Y le tienen que saber decir, pues mira, hoy tenemos que terminar la clase sabiendo hacer tal cosa. Y es que lo tenías que tener puesto en la pizarra. Ese es el Walt, ¿no? Totalmente. Y tenías que decir, mira, this is the learning objective. This is no, la competencia que tienes que hacer. Esto es lo tal. Es qué vamos a hacer y qué tienes que saber hacer cuando termines, ¿no? Y pues ese tipo de cosas que te meten una presión, claro, tú dices aquí, un poquito férreo. A mí me gusta más tener flexibilidad porque de pronto surgen situaciones en el aula en las que uno tiene que ser flexible. Pero aparte de eso, también te ayuda un montón así que por lo menos tener todo súper planificado y controlado en el sentido de que si todo va bien, no puedo perder la oportunidad de aprovechar hasta el último segundo de clase, ¿no? Entonces, tengo que tener todo súper preparado y después ser flexible para que si las cosas, pues surge una oportunidad de tal, pues como todo, nos encanta irnos del guión, ¿no? De salirnos y acabar hablando de los dinosaurios, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Pero siempre conseguimos darle una vuelta, ¿no? Esa es la creatividad de los profes y me siento orgulloso de ser uno de ellos. Que estamos siempre ahí, ¿no? Maquinando y respetando la voluntad de los alumnos de aprender, que me parece el respeto fundamental. Pero además es que mi cole, mi distrito, trabajaba por proyectos, todos. Y además tenían un acuerdo con un museo, incluso de otro estado, en el que te mandaban unas cajas de plástico enormes. Además, pagaban un buen dinero por esos proyectos y te mandaban todos los materiales para hacer determinados experimentos y tal. Y, por ejemplo, uno pues, que hacíamos en segundo pues, era construir un puente. Me acuerdo que estábamos con el tema de construir el puente, pero era magnífico. Es tanto material que te tenían que dar, pero cómo iba evolucionando, cómo programaban, cómo diseñaban, tenías tiempo para reunirte con los profes para programar, es verdad que trabajan más horas, pero tenías tiempo para reunirte, tenías la obligación de hacerlo, coordinarte de forma obligada para trabajar con esto, incluso con el otro colegio del distrito que estaba en la otra punta de la ciudad, y la verdad que yo nunca había trabajado así, y sin libros, sin nada, todo era producido por los profes. Y claro, te encontrabas, pues, ahora los puentes, tenías un par de meses para ir preparándolo mientras ibas haciendo lo demás, pero siempre tenías que ir adelantado y la verdad que es súper, súper interesante. Pues tiene también la parte negativa de que es muy estandarizada la evaluación y desde segundo ya se están preparando para los test estatales y tienes que estar test, y parece que estás preparándolo para el carnet de conducir, que es que ¿no? Y todo muy, muy cerrado y a veces un poquito agobiante, eso sí que es verdad. Pero todo lo que es el trabajo por proyectos que tienen allí, la verdad que para mí fue un aprendizaje increíble, porque es, como os he dicho antes, lo que más me gusta trabajar. Y allí es que lo tenían, pero súper, y el tema del feedback, el contar cómo van los alumnos, tener súper controlado qué indicador sí, qué indicador no, y súper apuntado el niño cómo va en cada cosa y reforzarlo y tal. Muy bien. Tensión, pero muy bien. Bueno, al final, este extra de fuerza que tenemos que pegarle también. Sí, allí te dicen siempre, hasta Thanksgiving no ves la luz. Claro, empiezas en agosto y en noviembre ya empiezas a ver la luz, ya empiezas a sacar la cabeza, te vas de viaje una semana y vuelves diciendo, esto ya es otra cosa. Ya, bueno, ya enganchas ahí un poco Navidad, tal, y ya es otra película, pero el primer año es duro. Pero lo recomiendo totalmente. Estuvimos hablando hace un par de días del proyecto Sandbox, de cómo habías incluido a diferente gente que colabora contigo, que te ayuda en traducciones, en preparar diferentes cosas. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sandbox es partiendo de esa idea del arenero, que de hecho surge pues aquí hablando en casa de ideas, pues mira, tengo que hacer un trabajo, tengo que tal, pues mira, y con amigos y eso, y se me venía la idea hace tiempo, ¿no? Yo ya tenía otro proyecto que se llamaba Gameworks Lab, lo acabé dejando, pero no me motivaba tanto, pero este me tiene ilusionadísimo, la verdad, me tiene súper contento porque creo que he dado totalmente con la idea de mi filosofía del trabajo colaborativo entre profesores. Me parece súper importante que seamos conscientes de la realidad que tenemos alrededor, igual que decimos a nuestros alumnos, y veamos pues que hay muchísimos profesores que, por ejemplo, por tener una lengua que no es tan mayoritaria como puede ser el castellano o puede ser el inglés, pues carecen de ciertos recursos que quieren salirse un poco de esa restricción del libro de texto, de tal, y pues
por suerte, por desgracia, pues claro, el crear materiales es bastante costoso y a veces pues uno los crea pero no llega a suficientes personas, ¿no? Y lo que estamos intentando es facilitar que todo el mundo tenga acceso a todo tipo de recursos y a todo tipo de tecnologías, no simplemente, pues ahora, por ejemplo, pues estábamos haciendo mucho con Geniali, pero queremos que la gente pueda tener recursos para trabajar con sus alumnos y con codificación, con cosas como Scratch o actividades pues de matemáticas, de lengua, de percepción visual o de lo que sea. Intentar conectar a personas y formar ese arenero que os contaba, que la gente deje de tener esa sensación de que tú entras en tu clase y estás un poco solo, que mucha gente la tiene, y que hay una red de apoyo muy importante que está trabajando para echarte una mano. Y actualmente, pues la verdad que propuse la idea hace poco y ya tenemos un equipo en Galicia con 9 profesores, tenemos un equipo en Cataluña y Comunidad Valenciana, tenemos profesores que nos ayudan con el francés, con el inglés, con el alemán, alguno con euskera, con italiano. El otro día me contactaron un par de profes en Portugal que querían empezar también a dar materiales porque ellos ahora están además cerrados en clase, como nosotros en marzo, y claro, ven esa necesidad de recursos y de pronto te encierras en tu casa y dices, wow, es que ya ni tengo a mis compañeros al lado para preguntar, tengo que hacer una videollamada y como que es más frío. Entonces intentamos construir ese entorno seguro, ese sandbox en el que la gente no solo encuentra lo que necesita, sino que es que además quiere estar, quiere disfrutar, quiere explorar. Como vosotros habéis montado Docentes Gamificando y ahora yo soy súper feliz de entrar, pues esa ilusión que yo tengo de entrar en un proyecto tan bonito, pues quiero que la gente también la tenga con Sandbox y quiero que pues Sandbox pueda colaborar con Docentes Gamificando y con tal y con cual y podamos hacer cosas maravillosas, porque creo que esa unidad de equipo es fundamental y en estos tiempos tan complicados es muy buena. Y esta infoxicación que te viene a veces, ¿no? Esa información por todos lados. Pues tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Creo que tener gente de referencia en las diferentes áreas, las diferentes temáticas, diferentes cursos, parece esencial. Del mismo modo que hay muchísimas oportunidades de proyectos, convocatorias de innovación, de creación de recursos educativos. Y a veces, pues a mí me ha pasado. Es que en mi claustro no encuentro apoyos para hacer un proyecto así. Es que tal. Y me acabé rompiendo las paredes y metiéndome en la red. Os encontré a vosotros, he encontrado a otros profesionales maravillosos y ahí estoy otra vez como un niño deseando participar en 1000 cosas y esperando que el día tenga 28 horas si puede, porque no me da para todo lo que me gustaría hacer. Muy, muy reilusionado con este proyecto. Y aquellos profes que nos están escuchando ahora mismo, que te están viendo y dicen, jo, ¿qué puedo hacer para entrar yo en Sandbox? ¿Qué podría aportar? ¿Con qué podría ayudar? ¿Qué les dirías? Pues hay muchas formas de colaborar, muchas formas. Y cada uno tiene la suya. Y a mí me han propuesto ideas que he dicho, buah, pues claro, para adelante. Por ejemplo, el equipo gallego, una chica me escribió, oye, pues a mí me encantaría también hacer esto tal. Pues perfecto. Oye, mira, pues tú puedes echar una mano buscando profes que tengan la misma motivación que tú para encontrar recursos, para hacer cosas diferentes. ¿Verdad? Sí, venga, pues ya tiene 9. Yo no buscaba a nadie. Ya tiene 9 ella. ¿No? Y esos 9, pues a lo mejor no quieren coordinar el equipo, pero quieren estar ahí. Y hay otros muchos que me han escrito y me han dicho, oye, que yo estoy aquí para lo que haga falta. Pues perfecto, estamos intentando pues tener un poco un registro de gente que quiere colaborar en cada sitio, gente que a lo mejor a lo que se dedica es a trabajar en castellano y ya está, y no hace nada más, que es de lo que más recursos hay. Sí, pero es que a lo mejor es de una comunidad autónoma en la que podemos agrupar profes de esa comunidad autónoma y resulta que de pronto sale una convocatoria interesante y a lo mejor en vuestros coles no tenéis tanto apoyo, o sí, al revés, y hacéis proyectos espectaculares y se lo decís a otros profes para trabajar juntos y que ellos también puedan hacer ese tipo de proyectos. Y si tus alumnos están beneficiando de una maravilla de diseño que has hecho, oye, pues vamos a compartir, vamos a liberar eso y vamos a disfrutar todos y vamos a divertirnos como nos gusta divertirnos, ¿no? Que es muy sacrificado ser un profesor en primaria, en secundaria, en cualquier área. Muy sacrificado. Si todos trabajamos juntos será maravilloso. Yo lo que animo a los profes es que contacten con nosotros y de la manera que quieran o incluso que hablen entre sus compañeros y amigos, se agrupen y, oye, mira, aquí tenemos un grupo para lo que haga falta. O mira, Rafa, te queremos proponer que hagas tal. Y mi idea es que la cosa se vaya haciendo un poquito más autónoma. Yo no soy la cabeza de nada. Yo ahora mismo estoy lanzando ese proyecto y estoy invitando a todo el mundo a participar, pero mi idea es que bueno, yo quiero estar ahí, evidentemente, y quiero seguir participando y aportando, pero
pero quiero que la gente se dé cuenta de que no hace falta nadie diciéndote lo que tiene que hacer. Yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, pero ahí voy a estar siempre que necesiten ayuda y les voy a estar animando a hacerlo y les voy a poner en contacto con los demás equipos que pueda, porque, claro, pues si yo estoy aquí y voy conociendo a todo el mundo ahora, pues la idea es que cuando eso crezca, pues al final todo pueda fluir, pero que si hay un material fantástico que sale en inglés, igualmente puede funcionar en francés, en castellano o en tal, o viceversa, pues mi idea es que el equipo de francés, pues pueda tener un puente hacia el equipo de inglés y ese al equipo de tal, y yo en una semana, 2 recursos que tenía colgados en la web de animales y del cuerpo humano, que estaba muy contento con ellos y parece que a la gente le estaba gustando, pues es que en 2 semanas lo tenía en gallego, en catalán, en portugués, en inglés, en español y en un momento, pues claro, pues ese recurso ya está accesible para todos. Pues mi idea es esa, montar un banco de recursos y de asesoramiento, porque igual que yo en Estados Unidos invité a un profesional que vino a hablarnos de codificación, pues si tú eres magnífico y has hecho un proyecto de Scratch, de tal, oye, pues danos una conferencia, un curso a nuestros profes. Vamos a promover que los profes que tengan muy buenas habilidades puedan dar cursos y tener reconocimiento por su experiencia y por su formación. O vamos a coger tu proyecto y compartirlo, lo hacemos en nuestro cole. No sé, cosas bonitas. Yo que creo que las cosas bonitas deberían ser totalmente compartidas. Estoy de acuerdo con Iñaki totalmente en esa visión que él tiene de que las cosas hay que hacerlas para los profes y hay que hacerlas con vocación de compartir y de liberar y estoy seguro que tú, Sara, también. Es que es así y tiene que ser una cosa que salga de dentro. La vocación docente creo que tiene que tener mucho que ver con eso. Después uno puede tener todo lo que quiera, por donde quiera, e incluso, oye, también es lícito todo el que gana dinero con sus recursos y con tal. Pero bueno, me parece perfecto. También está haciéndolo llegar a otros. Pero cada uno tiene su visión y la nuestra es esa, desde luego. La verdad que desde Docentes Gamificando, desde un inicio, siempre hemos tratado de promover el que eso, como tú dices, es lícito hacer proyectos con la intención de tener una remuneración económica, pero también es muy guay poder compartir recursos y ayudarnos entre todos y que si yo hay algo que ya lo tengo creado, ¿y por qué encerrarlo en mis 50 estudiantes? ¿Por qué no ampliarlo y que cualquiera lo pueda utilizar? Claro, es que uno tiene que partir de la base de que, pues, como hablábamos y como habéis visto, también vosotros hablado en alguna entrevista, que sí, que lo que vale para mi grupo no va a valer para el tuyo exactamente igual. Exactamente igual no significa que no se pueda adaptar. ¿Vale? Y eso es lo bonito, que pues a lo mejor mi alumnado es totalmente diferente al tuyo, pero la esencia de ese proyecto o la gran cantidad de recursos que ya están creados se pueden adaptar un poco, se puede adaptar el nivel, se puede, pero bueno, pues incluso a lo mejor lo que tú has diseñado para cuarto, a otro le vale para quinto, porque el nivel en ese quinto es un poco más bajo y te funciona igual o no, o ¿sabes? Pero al final esa red de profes que también te va a ayudar y decir, oye, mira, pues este proyecto, ¿cómo lo puedo modificar para qué tal? Oye, mira, ¿por qué no pones tal? Y es que hay gente súper creativa y que conoce la normativa, que conoce los procedimientos, los protocolos y te va a ayudar. Y yo creo que eso es fundamental, es fundamental. Y sobre llevar al aula, ¿tú cuáles consideras que son los factores así como más relevantes para llevar la gamificación al aula? Yo creo que uno tiene que conocer con quién trabaja. Es verdad que muchas veces no tienes esa opción y tú quieres hacer el proyecto como sea y lo vas adaptando un poco sobre la marcha, pero creo que tú tienes que conocer con quién trabaja, porque es un diseño de experiencias. Y como diseño de experiencias tienes que saber cómo se lo van a tomar esas personas. Además, tienen que ser libres de participar o no. Y en esa libertad tú tienes que intentar maximizar el éxito y que ellos quieran, deseen formar parte de esa experiencia de aprendizaje. Del mismo modo, creo que tiene que ser muy consciente de los objetivos que se tienen que cumplir y que tú seas consciente que los pueden alcanzar. Es verdad que tenemos un currículum, tenemos unas órdenes, unos decretos que nos dicen, mira, pues este alumno cuando llega al final del curso tiene que saberse esto. Tú puedes haber hecho una gamificación maravillosa de lo que tú quieras, pero tiene que saber hacer esto. Y si no, no pasa de curso, no cumple los criterios de promoción, o tal, o tienes alumnos que tienen adaptaciones significativas, no significativas, lo que sea, 1000 variantes. Entonces, diseñar algo totalmente a ciegas es súper complicado. Entonces, creo que hay que conocer a su alumnado y tener una capacidad de adaptación maravillosa. Claro, cuando tienes la suerte de que ya conoces a tu alumnado, pues diseño. Antes me preguntabais, gamificación, diseño. Creo que es una etapa fundamental y creo que a los niños hay que transmitirles esa confianza. Igual que escuchábamos también en vuestras entrevistas que no se puede enseñar a trabajar de forma cooperativa sin cooperar. Creo que
o aprender a trabajar de forma cooperativa sin cooperar, si tú eres un participante en un curso, por ejemplo, creo que la gamificación, pues igual, nos explicaban, pues, ¿cómo se aprende a gamificar? Gamificando. Y a los chicos, ¿cómo se les enseña a remodelar determinada conducta? Pues poniéndole unos objetivos muy claros, alcanzables, medibles, los tiene que entender, los tiene que llevar. Si tú eres capaz de hacer todo eso, fantástico. Y ir paso a paso. Yo creo que es muy importante ir secuenciando y como toda competencia, el aprendizaje cooperativo. Venga, vamos a aplicar el aprendizaje cooperativo. Es que el aprendizaje cooperativo es un contenido en sí mismo también. Uno tiene que aprender a trabajar de forma cooperativa antes de cooperar. Entonces, con la gamificación creo que pasa un poco parecido. Uno hace gamificaciones más sencillas y después a partir de ahí va creciendo. Y no tanto porque la narrativa sea más o menos espectacular, es que igual que uno tiene que aprender a jugar, por eso es diseño. Y cuando uno juega un juego, pues tiene la fase de onboarding, ¿no? El aterrizaje en el que tú lo vas introduciendo, en qué puede ir haciendo, cómo va creciendo, le vas introduciendo mentores que le ayudan, le vas dando, ¿no? Toques un poco de magia a esa metodología que estás utilizando, pero tú tienes que saber siempre si está funcionando, tienes que evaluar si está funcionando o no está funcionando bien, cómo la modificas. Hay que ser riguroso, creo que hay que ser riguroso. Lo cual no significa que una persona que no tiene ni idea diga, imposible. No, yo creo que el que no tiene ni idea, al revés. Tiene que aprovechar oportunidades como docente gamificando, como Sandbox Educación, como sus compañeros de alrededor, y creciendo y probando, introduciendo elementos de juego en clase, de sorpresas, estéticas, bonitas. Entonces, yo, por ejemplo, en Sandbox, ¿con qué empecé? Pues empecé haciendo plantillas para Geniali, porque descubrí en el confinamiento, prácticamente lo descubrí ahí, Geniali, lo conocía de antes, pero no lo había usado prácticamente nada. Y echando una mano a algunos, oye, ¿tú que te manejas bien tal? Empecé, no, la verdad es que es muy interesante, te ofrece un montón de recursos, está súper bien, es muy versátil, maravilloso. Oye, esto para hacerte tus estéticas, tus narrativas, tus trabajos para clase, para tus gamificaciones, tiene que estar de lujo. Pues empecé un poco ahí, lo dejé. Llegó noviembre y dije, oye, se me queda corto, oye, se me queda corto Geniali, y no por culpa de Geniali, es que yo quiero hacer cosas que no me permite, pero es muy potente lo que ofrece. De pronto descubres Escape y ves las extensiones de Escape y dices, guau, qué guay, que se puede hacer esto también, qué tal, qué fantástico, qué tal. Oye, pues yo eso lo puedo hacer, que yo sé programar y no sé qué, pues yo eso lo puedo hacer. Y ahí empecé y de pronto pues descubro que puedes hacer un montón de recursos que la gente ya estaba haciendo, que se siente muy cómodos con ellos, que son a veces muy laboriosos y dices, oye, pues le voy a facilitar la vida, y cosas que te hacían o Learning Apps o tal, otras extensiones, Live Worksheets, y que te permitía hacer actividades autoevaluables y tal, fantásticas, sí, pero se me queda corto porque si yo tengo una gamificación, si tengo una narrativa, si tengo tal, se me va que en estas actividades son un poco restringidas. Entonces empecé a hacer plantillas que la gente le permitiera adaptar completamente la estética, adaptarla totalmente a lo que ellos querían y seguir en esa inmersión que tenían con sus alumnos, y que disfrutaran mucho más al mismo tiempo que seguían haciendo actividades en clase o en casa, que para mí es fundamental también, que tengan oportunidad de continuar también en casa quien quiera, pero continuar disfrutando. Pues yo pienso que los niños tienen que disfrutar, tienen que ser niños, y en casa tienen que tener tiempo para todo eso. Pero oye, a veces hay que repasar un poquito, o hay que tal, que por lo menos que disfruten, ¿no? Y que tengan la oportunidad que quiera. Yo a mis alumnos, pues normalmente lo que trabajo en clase es lo que les voy a exigir, porque muchos no tienen posibilidades fuera ni redes de apoyo que les ayuden. Entonces cuento con lo que hago en casa, pero intento siempre ofrecerles muchos materiales, muchas cosas, para que puedan en casa también seguir disfrutando. Algunos me decían, incluso con cosas como Quizlet, profe, es que antes de acostarme tengo que jugarme una partida y cuando me levanto me juego otra mientras desayuno, que no sé qué tal. Y de pronto alumnos que tú dices, si es que me cuesta la vida que se aprendan las 8 provincias de Andalucía tal, y de pronto les ponía en papel, en plan control, porque le decía, no, esto es un bonus, ¿qué tal? Y se lo ponía difícil. El esqueleto, como en el libro, con los 20 y tantos huesos, 20 y tantos músculos, y me los ponía en español y en inglés y tal, y disfruté, y digo, y es que me lo pedían, ¿nos vas a un control de esto? Venga, vale, toma, pum, te lo pongo, venga, ahí, prueba tradicional, todo lo que quieras, raca, y me lo hacían y decía, bueno, pero qué barbaridad, y disfrutaba muchísimo. Pues eso es lo que yo buscaba, poder seguir con esa gamificación, incluso estando con recursos que estaban un poco limitados, y en eso estoy trabajando. Rafael, nos has contado antes en la previa que, bueno, has hecho un par de másters, uno de ellos relacionado con gamificación, de lo que hablábamos ahora, pero me gustaría preguntarte respecto al otro, de psicología de la educación, ¿qué crees también que te ha podido aportar a la hora de tus clases?
Pues yo salí de magisterio, yo decía, digo, a maestro no sale uno de la universidad, maestro se hace uno en el aula. Y qué verdad, qué choque de realidad cuando uno entra en su clase, se encuentra solo y tú dices, ¡buah, qué motivación, pero qué responsabilidad! Y sobre todo, es que yo siempre he dicho que aunque uno tenga responsabilidad con todos los alumnos por igual, hay alumnos que es que prácticamente van disparados, van solos, es que prácticamente van solos. Tú eres ahí una guía, un facilitador de aprendizaje y van, pero hay otros alumnos que a los que te cuesta realmente muchísimo trabajo, tienen dificultades y a veces por desconocimiento nuestro, porque no sabemos del todo reconocer ciertas cosas que pueden ser solucionables. Yo tenía mucho miedo a esa responsabilidad de que no se me quedara nadie atrás, de que nadie perdiera una oportunidad por mi culpa, porque yo no tuviera el foco donde lo debía tener, y me permitió ampliar mucho mi abanico de alertas y de banderas rojas, ¿no? Y de tal, y de vías de apoyo, por ejemplo, asignaturas como de adaptaciones de acceso al currículum, cosas que uno dice, "Buah", y alumnos que tienen problemas auditivos, visuales, perceptivos, motores, y cómo ayudas a esos chicos, y a mí que me encantaba, claro, hice los dos másters a la vez, y la adaptación al grado a la vez, y claro, todo junto, trabajo fin de máster, trabajo fin de grado, tal, y claro, todo conectado en un año tremendamente estresante, y, pero decía, ¿y cómo hago yo un proyecto de gamificación que también tenía que pensar en el otro máster con alumnos que tienen este tipo de dificultades? Entonces me ayudó un montón a yo ir rompiendo muros y diciendo, ¿y si me encuentro esto qué? ¿Y si me encuentro esto qué? ¿Y si me encuentro esto qué? Y a darme cuenta de la cantidad de personas que necesitaba a mi alrededor para ejercer mi labor como docente y que necesito a los especialistas de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, los orientadores, los psicólogos, que uno tiene que tener la humildad de decir, no sé, pero aquí algo pasa, ¿no? Que muchas veces yo he trabajado con muchos alumnos, incluso en clases particulares cuando estudiaba y tal, con trastorno por déficit de atención, por ejemplo, en casa. Es que son muy vagos, es que son muy vagos, es que es muy vago, es que es muy vago, me dicen, es que no trabaja suficiente. Yo tenía un chico que estaba en segundo de la ESO llorando, con sus padres llorando, porque es que tengo que trabajar más. Y saqué a los padres y me puse con él a hacer un conteo de las horas que dedicaba el día a lo académico. Y cuando terminamos, quitando sueño, alimentación, estudio, tal, sin incluir descansos ni actividades recreativas, nos salían en torno a 23 horas y media. Entonces decía, muy bien, vas a trabajar más media hora. Tienes media hora de margen para aprobar segundo de eso que te van a hacer repetir y que te están suspendiendo varias asignaturas porque eres vago. Un niño que pintaba como, bueno, pintaba a su abuelo, fallecido además, pero increíble, de fotos, de recuerdos, de memoria. Ese niño era, y además era un bendito de bueno. Pues era muy vago. Entonces, a mí ese tipo de cosas me emocionaban mucho y me preocupaban muchísimo y todavía lo hacen y yo no puedo permitirme ese tipo de errores, ¿no? Entonces, yo tengo que saber reconocer que. Y ese máster, pues sí que es verdad que es un currículum muy amplio y quizás podían profundizar un poco más, pero es que todo en un año no se puede. Sería una carrera entera de psicología de la educación. Pero me ayudó mucho a, por lo menos eso, a descubrir que hay otras muchísimas realidades. Ese viaje que os decía antes, ese máster fue una parada bastante importante. Nos encontramos con muchos docentes, eso, que al final son un punto muy importante en la vida de muchas personas. ¿Qué docente crees tú que te marcó en tu infancia y por qué? En mi infancia, probablemente quien más me ha marcado siempre ha sido mi madre, la verdad. Para mí siempre ha sido un referente tremendo y para mí además fue muy emocionante para mí cuando hice mi primer año de prácticas, que lo hice en su colegio. Y bueno, de hecho el segundo, sí, porque el primero es que lo hice en Inglaterra. El segundo y entrar y estar sustituyendo y aparecer ella, ¿no? Porque no podía estar yo solo de prácticas y dar yo la clase delante de ella. Para mí fue súper, súper ilusionante. Pero quien más me ha marcado fue en la Facultad de Educación, Magisterio, un profesor que de didáctica general, señor Lavie, que todos lo admirábamos profundamente, que nos enseñó que la didáctica podía ser algo verdaderamente apasionante y divertido. Yo he tenido ejemplos bastante malos. Yo tengo más recuerdos de profesores que no me han ayudado para nada y que después he dicho, en realidad sí me has ayudado, porque me has ayudado a cómo no quiero ser.
Y sí, todo muy tradicional, muy tal. Sí que tenía a Don José, que Don José se sentaba en su silla y se ponía a recitar los ríos de todas las vertientes de España con sus afluentes y tú ibas copiando como un loco y después te los preguntaba como un lorito. Y tú decías, buah, bueno, sí, pero es que al final se te quedaba, ¿no? Llegas a la conclusión, con eso llegas a la conclusión de que ni todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno, y con otro pues descubres que lo importante es ser capaz de balancear absolutamente todo, porque yo a esos maestros clásicos que tú entras en clase y allí están todos con un respeto maravilloso, que estar callado y sentado como un soldado no es el objetivo, pero que entre el profesor y los alumnos lo respeten profundamente me parece que es esencial. Uno tiene que tener una clase divertida, amena, libre, participativa, espontánea, por supuesto, pero también se ve que a veces uno tiene un poco ahí más de colegueo de la cuenta y se te va, se te va, se te va. Y en cursos más para arriba se nota una barbaridad. Pues ese respeto de profesores clásicos como los que yo tenía y después profesores innovadores como este profesor de universidad, que nos hacía vivir cada una de las metodologías que nos explicaba, que nos hacía experimentar, llegaba y de pronto nos poníamos a jugar o a tal, o una pecera, uno se quedó tal, y después te preguntaba, ¿qué tal? Y entonces, claro, esa inmersión que tú habías tenido como espectador y como participante, te hacía entenderlo todo muchísimo. Pues que eso quería yo para mis clases, eso quiero yo para mis niños, que ellos vivan ese aprendizaje, no que lo vean y como una ventanilla de un tren, los mamíferos, los reptiles, los tal, el ciclo del agua, el tal. No, no, ciclo del agua, pues te mojas. Los mamíferos, pues tú eres un mamífero. Los reptiles, pues vamos a ver, actuar como reptiles, pues vamos a, ¿no? Y eso es lo que a mí más me ha marcado. Esa Rafael, dualidad. muy a nuestro pesar estamos llegando al fin de esta maravillosa entrevista. Es un gusto oírte y esa pasión que transmites, créeme que traspasa la pantalla. Muchas gracias. Y bueno, ya llegando con las últimas preguntas, me gustaría saber qué limitaciones encuentras tú en clase a la hora de poder ejercer tu profesión, ya sean institucionales, sean de libros de texto, ¿no? Esas cadenas que a veces tenemos que romper, esos muros que comentabas que a veces hay que tirar. Hombre, este año es obvio. Este año es obvio. Toda la cooperación física en la clase, la interacción alumno a alumno o en grupos, pequeños grupos, está limitadísimo. Uno tiene que al final te duele en el alma que se sienten dos niños a ayudarse y te tengas que decir, no, mira, os tenéis que separar. Eso es, por supuesto, el tema. También escuchaba, ¿no? Aquí el compañero que te limitan de tipo de aplicaciones que puedes utilizar por protección de datos, por tal. Es suerte que en Andalucía nosotros hemos podido aplicar el Google Suite y otras herramientas que, bueno, y si no, pues uno se busca un poco la forma de poder utilizar, aunque sea puntualmente, algunos recursos. La administración no ayuda en nada en cuanto a la cantidad de recursos que nos aportan. Yo, por ejemplo, pues tengo una clase donde puedo tener pues 5 niños con protocolo de evaluación de necesidades educativas especiales, ¿no? De evaluación psicopedagógica. Y tú dices, bueno, pero es que ¿cómo puede ser que un niño que se le detecta una posible dislexia, pues no se le vaya a evaluar hasta el año que viene, pasado, tal, cuando estamos hablando de una época crítica, ¿no? Además con el principio de urgencia porque está en primer ciclo, porque tal, primero, segundo de primaria. Ese tipo de cosas son súper limitantes. Y después, sobre todo, creo que en este país, y en muchísimos, por desgracia, no hay un respeto suficiente al sistema educativo. No se valora suficiente eso que yo decía de que los alumnos son el futuro. Uno tiene que invertir en educación. Uno tiene que invertir en recursos, tiene que invertir en profesorado, en formación del profesorado, en recursos para él y no simplemente, pues como muchas veces, ¡hala! Portátiles. Bueno, ¿portátiles para qué? ¿Para qué se van a usar? Porque sí, un portátil es un puente fantástico, pero si uno no sabe dónde te lleva, pues no, ¿sabes? No sirve tampoco de nada per se utilizar esas TIC o tal, ¿no? Dotar de esas cosas, que además siempre son insuficientes en cualquier caso, ¿no? 20 ordenadores a un colegio. Bueno, pues ¿para qué? Entonces, creo que la principal limitación es que la sociedad se dé cuenta de lo tremendamente importante que es invertir ese 2% en ciencias, de invertir en educación muchísimo más, tener profesionales, tener recursos, tener espacios. Claro, nos dicen ahora a la cara, ¿no? Que mejores resultados con más profesores. No me fastidies, pues claro, por supuesto que sí, ¿no? Y las familias, pues, y las familias de gente que tiene niños y las familias que no tienen niños, pues no es consciente de la importancia de eso. Después llegan elecciones, llegan programas electorales, llegan tal, y te das cuenta de que nunca es una prioridad invertir en este tipo de cosas, ¿no? Y ya te digo, no hace falta que sea todo súper innovador, ordenadores por todas clases, tablets por todas clases, que sería genial, pero sí que la gente sea consciente de que si no hay una oportunidad
clara y satisfecha de que todo alumno en cualquier circunstancia, en cualquier nivel socioeconómico, con brecha digital, sin tal, pues tiene que tener oportunidad de desarrollar su vida como sueñe, como desee, y que además le tenemos que decir, oye, puedes soñar esto también, ¿eh? Tienes esa oportunidad. Yo creo que es lo principal, y que los padres vean que cuando se les exige a sus hijos es por su bien. Y uno debe exigir, pues con criterio, evidentemente, y no crear frustración en ningún momento, pero debe estar ahí y que los padres pues lo entiendan y se impliquen también en ese proceso, ¿no? Y enseñar a las familias también que es muy importante esa implicación y que tienen cabida en las escuelas, que las escuelas no es un edificio donde soltamos a los hijos y después los recogemos, sino que la escuela es transparente, ellos pueden participar, la escuela se va a su casa con sus niños, ellos son la escuela también. Creo que eso es lo más importante, esa conciencia de sociedad. Aún con todas estas dificultades, vemos que muchas personas intentan y siguen estudiando y se plantean ser docentes en un futuro. ¿Qué consejos les daría a estos que ahora les queda poco para empezar? Que nunca es tarde para aprender nada. Y que a mí una vez me preguntaron, cuando viví en Noruega un año de Erasmus, y me preguntaron, ¿cuál es el sentido de la vida? Y la gente decía, y muchos decían, pues yo quiero respuestas, yo quiero saber qué, yo quiero tal, yo quiero tal. Yo decía, preguntas. El sentido de la vida es hacerse preguntas. Y para mí es esencial. Y yo entro en clase y soy una metralleta, ¿eh? Pregunto, hasta que salgo, ¿sabes? Los pobres echando humo. Y interacción. Venga, pensad. Y lo que no, pues lo lleváis a casa. Reto para casa. Pensad. Pues eso es lo que yo le digo a los profes que vienen ahora. Haceos preguntas. Easy. Y ese sandbox, que es vuestra clase, ese sandbox, que es vuestra universidad, ese entorno seguro que disfrutáis cada día, que sois docentes, aprovecharlo y explorar, probar, conocer profesores relacionados, descubrir nuevas experiencias, nuevas metodologías, que seguro que existe la que más os ilusiona. Cuando ya crees que estás totalmente convencido de que esta es mi vocación, esto me encanta, esto es lo que quiero hacer, aparece alguien que te muestra algo que dices, ¡buah! Todavía mejor, y todavía mejor, y todavía mejor. Y cada día descubres algo nuevo si quieres, de verdad. Seguir viajando por otras aulas, por otros sistemas educativos. Yo he tenido la suerte de conocer un poco del noruego, un poco del inglés, un poco del norteamericano. Oye, y lo que me falta, me encanta. Y en España hay un talento a rebosar, pero a rebosar. De verdad, seguid documentando, seguid explorando, y si se os queda corto, bien, bien, seguid. Vamos con el cierre. Dinos la frase que crees que para ti es más inspiradora o con la que quisieras cerrar esta entrevista. Pues la verdad que es que no sé, de pronto, después de todo este subidón de emociones, me quedo un poquito en blanco, pero sí que un poco lo que os decía al principio, esa frase que dice que yo puedo ser el clima de mi aula y tengo la responsabilidad de escalar o desescalar cualquier tipo de situación, de hacer que un alumno brille o se apague. Y tenemos esa responsabilidad y hay que saber llevarla bien, y a veces uno se va a casa con una frustración tremenda. Tengo compañeras que se van a casa llorando porque es muy difícil a veces. Y oye, que sí, que ahí estás, pero que no estás solo, ¿vale? Esa frase yo la descubrí en Inglaterra. Sí, es tu obligación, es tu responsabilidad, es tal, pero oye, hasta cierto punto, ¿vale? Hasta cierto punto. Cárgate, pero cárgate emocionalmente hasta cierto punto y desconecta también. Porque sí que es verdad que muchas veces nos ponemos esa presión de que somos el clima, de que somos los responsables. Si un alumno no llega al objetivo, nos tenemos que sentir responsables, pero si hemos definido un buen plan de evaluación de nuestra propia práctica docente, de lo que esperamos, oye, que lo estás haciendo bien, y sigue informado. Si de verdad te preocupa, lo estás haciendo bien. Ya está. Pues muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias por todas las cosas que has compartido con nosotros, por habernos emocionado y por estar juntos con nosotros en este proyecto de Docentes Gamificando. A vosotros, de verdad. Gracias. Un abrazo. Y a vosotros que nos veis, gracias por estar también aquí, y ánimo docentes con la cuesta de enero de la educación, que siempre es muy a tope, y nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.